Dice que vamos a leer un Segunda de Crónicas 14:1. Voy a ver si podemos ver los dos temas, porque para que lográramos entender, pero espero que lo logremos entender. Está en el Viejo Testamento, porque son dos temas que el Señor nos demuestra que cuando nosotros le clamamos a Él, se pasó. Él hace. Y cuando nosotros nos apartamos y buscamos nuestros medios, pues se nos va a hacer más difícil. Aunque ya lo hemos entendido un poquito atrás cuando, por ejemplo, cuando Sara quiso ayudarle al Señor, miramos que el proceso fue más largo. Entonces, espero que lo logremos entender. Miren, y durmió, dice, Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. O sea, da a entender que no hubo guerra en 10 años. Pero vamos a ver por qué hubo guerra. ¿Por qué, perdón, no hubo guerra? Miren, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor. O sea, cuando nosotros hacemos lo bueno ante los ojos del Señor, pues nuestra vida va a ser diferente. Y cuando de repente tiene que pasar un proceso, es porque entonces en alguna manera no estamos haciendo las cosas correctamente. Pero no significa que no podemos clamar. Sí, podemos clamar, porque eso es lo que quiero que vamos a entender ahí, que aunque él hacía lo correcto, pero siempre hay cosas que de alguna manera faltan, y eso es lo que quiero que entendamos. Repito, e hizo Asa, dice, lo bueno. Asa era el hijo del que murió, ¿verdad? E hizo Asa lo bueno, dice, y lo recto ante los ojos de mi padre, su padre. Porque quitó, miren, los altares del culto extraño. Miren cómo le llama cómo le llama la escritura a la idolatría. O a los que están, por decir, vayan a la católica. Si me perdone por estar mencionando, pues yo no soy nadie. Pero quiero que entendamos, pero ahí es donde están los santos. Y por esa razón quiero que entendamos, ¿eh? Porque quitó, dice, los altares del culto extraño. Mire cómo le llama, extraño. Y los lugares altos, dice, quebró. Dice, ¿qué quebró? ¿Qué es lo que hay en esos lugares? Imágenes. Y destruyó, dice, los símbolos de acera. O sea, lo que estaba hecho de mano. Entonces el Señor, como podemos ver, le llama cultos extraños. Y mandó, dice, a Judá que buscase al Padre. Al Padre, dice, de sus padres, y pusiesen por obra la ley de sus mandamientos. O sea, los mandó a hacer las cosas, los mandamientos o la ley. Entonces, mandó, como que yo le diga, por decir a mis hijos, que en ese caso era un rey, y el rey, ustedes saben que tenía mucho poder y autoridad, y mandaban. Entonces, él mandó a que la gente siguiera al Padre de nosotros ahora. Y luego nos dice en el 5, quitó, dice, asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo, dice, el rey, dice, en paz bajo su reinado. Pero lógicamente cuando está en paz, cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor. Está en Judas, no es Judas, Jueces 8:5. Si quieren me lo ponen, solo para leerlo. Creo que es el Jueces 8:5. Ahí está abajo. Ahí. No, perdón, al revés, 5:8. 5:8 debe ser. Ahí. Y miren lo que nos dice ese versículo. Miren, cuando escogían nuevos dioses. Pero quiero que entendamos que lo que nos da a entender nuevos caminos. Cuando escogían nuevos caminos, eso es lo que nos da a entender. Miren, cuando escogían nuevos dioses, miren que lo que dice ahí, la guerra estaba a la puerta. Y luego son los problemas, y luego se veía escudos, dice, o lanzas entre 40,000 o 50,000. Pero quiero que entendamos que lo que nos da a entender que cuando nosotros nos desenfocamos del Señor, inmediatamente vienen las situaciones difíciles. Podemos ver, vaya por decir, si nos vamos a Pedro, mientras estuvo viendo a Jesús, él caminó en el agua, o sobre el agua. Pero una vez que se desenfocó de Jesús, se cayó. Entonces así quiero que entendamos. Estábamos en 14:4, ¿no?
14:4. Por ahí vamos, ¿no? 5. Quitó, dice, asimismo de todas las ciudades de Judá, dice, los lugares altos y las imágenes, y tuvo el reino, dice, en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas, dice, en Judá, por cuanto había paz en la tierra. O sea, en el momento en que él estaba gobernando había paz. Y no había, dice, guerra contra él en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque mi padre le había dado paz. O sea, la paz usted no la va a encontrar en las cosas materiales, no la va a encontrar en el dinero, no la va a encontrar en el amigo, no la va a encontrar en la esposa, en su esposo, en sus hijos. Nos dan una satisfacción, ¿vale? Cuando un hijo se gradúa o cosas así, ¿va? Pero no nos van a dar la paz, son cosas diferentes. Hay gente que se emborracha o se droga, pero no encuentran la paz. Ellos hayan como un entretenimiento, una alegría, pero no la paz, porque son correctos, porque son cosas diferentes, son pasajeras. Porque mi padre le había dado paz. Dijo, por tanto, dice, a Judá, edifiquemos, dice, esta ciudad y cerquémoslas de muro con torres, puertas y barras, ya que la tierra, dice, es nuestra. Porque hemos buscado, dice, al Padre, nuestro Padre, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edifiquemos, pues, dice, y fueron prosperados. Pero miren, quiero que vayamos entendiendo aquí, que Él aquí ya se está enfocando en otra cosa. Ya, bueno, como tenemos esto, no está diciendo, bueno, enfoquémonos a seguir más en el Señor. No, ya está Él. Como tiene pisto, tiene gente y todo, entonces está esperando en construir. Pero si él sabe que el Señor lo guarda, que el Señor lo cuida, entonces ¿por qué quieres un muro fortificado? ¿Por qué estás buscando algo? Porque entonces estás dudando de que el Señor te va ¿cómo se llama? A proteger. ¿Estamos entendiendo? Entonces lo vuelvo a repetir. Quiero que entendamos que aquí él se desenfoca en alguna manera. Miren, algo pasó, ¿va? Dijo, por tanto, dice a Judá, edifiquemos, dice, esta ciudad y cerquémoslas de muro. O sea, hay que protegernos. Y luego dice, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es, dice, nuestra, porque hemos buscado al Padre, nuestro Dios, dice, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron, dice, pues, y fueron prosperados, pero ellos ya empezaron a buscar ellos sus como que yo diga, bueno, voy a buscar un guardia aquí, ya que, por decir algo, ¿verdad? Estamos entendiendo. Entonces ellos empezaron a cambiar. Entonces, aunque podemos ver, no es que no tenían al Señor, sí, pero ya no era la prioridad de ellos, porque estaban enfocados, por decir algo, su trabajo. Alguien enfoca en un trabajo, entonces ya él está en el Señor, pero ya el tiempo es menos. Y cuando no hay chance, pues tampoco hay tiempo. ¿Por qué? Porque ya está enfocado en otra cosa. Puede ser el trabajo, la familia, cualquier cosa. Y luego que dice aquí, miren, ya empieza él, que ya él se preparó. Tuvo también, dice, hasta ejército, dice, que traía ¿qué? Escudos y lanzas de Judá, 300,000, y de Benjamín, 280,000 que traían escudos y empezaban, dice, arcos, todos hombres diestros. O sea, estaban ellos ya preparados para guerra, es lo que da a entender. Pero miren lo que nos dice aquí luego, dice, y salió contra ellos Sera, etíope, con su ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. O sea, ya el problema le llegó. Ya el problema lo llegó. Es como lo que dijo, por ejemplo, lo dijo Jod, correcto, sí, Jod, ¿verdad? Dice Jod, lo que temía, eso me vino. O sea, lo que usted está pensando, eso le viene. ¿Cuándo? No sé, pero le viene. Porque eso es lo que ella está pensando en protegerse, no en que está protegido por el Señor. Y entonces, ¿por qué? Porque él ya se enfocó en otra cosa. Eso es lo que quiero que entendamos. Entonces, ya le vinieron los problemas. Pero quiero que entendamos aquí, porque si da espacio, lo vamos a ver más adelante, para que miremos la diferencia de él. Aquí le cae un ejército a él, oiga bien, con 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Pero si vemos atrás, él solo tiene 580,000 personas. Pero a él le llegó 1,000,000
Ahí, mira, él solo tiene, el ejército de él es solo 300,000 y los 280,000 son 580,000. Entonces, ese número prácticamente lo doblaba, pues vamos donde estábamos arriba. Lo doblaba en número, o sea que por número le podían ganar, hablando en la parte terrenal, Pero cuando el Señor está de su parte, la situación es diferente. Aunque usted pueda ver algo, que vengan, por decir, 10 contra usted, pero no le van a poder hacer nada. Pero cuando el Señor le damos nosotros la prioridad en todo, le damos la facultad que sea Él haciendo, porque vamos a entenderlo. Mire lo que dice en el 10. Entonces salió, dice, Asa contra él, y ordenaron, dice, la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Pero quiero que entendamos que ya en ese momento él se vuelve a enfocar en el Señor. Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Correcto, cuando estamos en los problemas. Cuando nosotros le clamamos al Señor, no es cuando estamos bien, cuando andamos en el mundo, no. Es cuando se enfocan los problemas encima de nosotros, y cuando ya topamos que no hay ni para atrás ni para adelante, entonces buscamos al Señor. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos. Miren lo que vamos a entender en el 11. Ya aquí entonces salió, dice, Asa contra él, dice, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa, ¿verdad? Pero él sabía que el número era, no iba a poderlo, es lo que debe entender. Y luego, miren, y aquí viene como cuando nosotros en su momento lo hicimos, miren, y clamó Asa al padre, dice su padre, y dijo, oh padre, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda, dice, al poderoso o al que no tiene fuerza. O sea, el que no tenía fuerza en ese momento era él, porque el otro ejército lo doblaba prácticamente en número. No es que prácticamente lo doblaba en número. Entonces era el poderoso. Repito, del millón de hombres. Repito, aclamó, dice Asa al padre, su padre, y dijo, oh padre, para ti no hay, dice, diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Oiga bien, y dice aquí, ayúdanos, oh Padre nuestro, dice, porque en ti nos apoyamos. Cuando usted tiene una situación, llamémoslo económica, llamémoslo un problema con un vecino, llamémoslo un problema económico, si usted, o una enfermedad, si usted se le va al Señor, Él se lo va a resolver. Amén. Él se lo va a resolver. Pero irse directamente confiando en Él. Pero cuando usted se desenfoca, como hizo Pedro, como lo hizo Sara, cuando usted se desenfoca a buscar otro medio, entonces la situación se le va a poner difícil. Pero lo vamos a entender en el otro. Vamos a salir de este, tal vez, espero que lo entendamos bien. ¿Dónde está? ¿Dónde me quedé? Para ti, dice, no hay diferencia alguna, dice, en dar ayuda, dice, al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Padre nuestro, porque en ti nos apoyamos. En ese momento él se apoyó, se enfocó únicamente en estar confiado de que el Padre le iba a resolver. Y luego dice aquí, y en tus manos, y en tu nombre, venimos, dice, contra este ejército. Oh Padre, dice, tú eres nuestro Padre. Y miren lo que dice, no prevalezca contra ti. ¿Por qué dice él no prevalezca contra ti el hombre? Porque él le dio ese problema al Señor. Cuando dice el Señor, dame tu carga y agarra la mía. O sea, que le entregamos el problema. Cuando nosotros le entregamos el problema, Él lo resuelve. Pero cuando nosotros no le entregamos, lo queremos seguir cargando, como hemos hablado no hace mucho, cuando decía que a un hombre iba con un saco y le dan jalón, como que tiene para ayudarle que fuera descargado, y ese hombre siguió en la paila con el saco en el hombro. Entonces así mismo es como el Señor nos da a entender eso. Mire, no prevalezca contra ti el hombre. Recuerde que la lucha era con Asa, pero él se despojó en el Señor. Señor, tú eres, yo estoy confiado que tú dices que te demos la carga y tú vas a resolver. Él entregó la carga. Eso es lo que quiero que entendamos. Mire, y mi padre, ¿quién lo hizo? El padre deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. O sea, fue él el que se encargó. Si ustedes han leído una historia cuando iban a ser atacado un pueblo, y el Señor le dijo a ese rey, estate quieto hoy, tranquilo, mañana vas a ir.
Y el mismo Señor mandó ese mismo día, en la noche, un ángel. Y ese ángel mató a 185,000 soldados. Un ángel mató a 180,000. Entonces, cuando ellos fueron al siguiente día ya a presentarse a la batalla, no había ni uno. Solo fueron únicamente a agarrar las cosas, a agarrar por si andaba oro, o buena ropa, o buena espada, a despojar el botín, correcto, el botín. Pero tal vez lo leemos otro día. Y mi padre deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa, dice, y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerás. Y cayeron los etíopes, dice, hasta no quedar en ellos aliento. El aliento es cuando una persona ya muere. Aliento, no quedó aliento. Porque fueron deshechos delante de mi padre y de su ejército. Y les tomaron, ¿qué? Ahí está, muy gran botín. Entonces lo que ellos, más que todo, fueron a eso. Y luego atacaron otras ciudades, que es lo que aparece aquí. Y atacaron también desde todas las ciudades alrededor de Gerás, porque el terror del padre cayó sobre ellos. O sea, ¿por qué esta gente se amedrentó? Porque no era por miedo al rey o al ejército, no, era el temor del Señor, porque cuando el Señor hacía las cosas, los destruía. Porque el terror del padre se cayó sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron, dice, la cabaña de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. O sea, ya ellos iban con batalla y con gran botín. Pero ahora quiero que entendamos, cuando nosotros nos enfocamos en el Señor y cuando nos enfocamos en nuestra fuerza. Póngame el 16. Aquí ganaron porque estaban enfocados. Correcto, el Señor estaba enfocado con ellos. Entonces, ahora quiero que entendamos lo que ocurrió después. Estamos hablando del mismo rey, del mismo pueblo, nada más que ya sin el Señor. Sin el Señor. Miren lo que nos dice. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó esa rama para no dejar salir ni entrar a ninguno, dice el rey Asa, rey de Judá. O sea, él ya tenía muro fortificado. Entonces no había entrada, pero ahora, entonces en el muro, me imagino que en las entradas, otro rey vino y los rodeó a ellos. No sé si lo vamos entendiendo. Lo que quiero que entendamos, que esto es un ejemplo que nosotros debemos de enfocarnos en él. Al momento de una situación, irnos a él. No tenemos que atenernos, que me atengo a la mano del médico, a la mano del banco, a la mano del prestamista o a la mano de mi fuerza. No, es en él. Espero que lo entendamos. Para no dejar de salir ni entrar a ninguno, al rey Asa, rey de Judá. Entonces, oiga bien, este rey, aquí estamos viendo, dice, lo voy a leer. Entonces sacó, dice Asa, la plata y el oro de los tesoros de la casa del padre y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba, dice, en Damasco, diciendo, o sea, él se despojó de lo que ya tenía para mandárselo a otro rey para que le viniera a ayudar. Pero pudo haber hecho lo mismo. O sea, pudo haber ido a clamarle al Señor, pero no lo hizo. Así es que lo que quiero que entendamos es que nosotros a veces lo hacemos más, a veces en nuestra fuerza, y no nos acordamos que el Señor cuántas cosas nos ha hecho antes, nos ha sacado antes. No sé si lo vamos entendiendo. Lo vuelvo a repetir. No, está bien, ahí está bien. Aquí ya él le manda el dinero, el oro, la plata y todo lo que había, y le manda a decir, hay alianza entre tú, dice, y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado, dice, plata y oro para que vengas, oiga bien, y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin que se retire de mí. O sea, él ya no fue a clamarle al padre, sino que vino y buscó otra persona, otro ejército, otro rey, para que hicieran una alianza y que viniera aquel y le ayudara a pelear la guerra. No sé si lo vamos entendiendo. Y luego nos dice, miren, y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de su ejército contra la ciudad de Israel. O sea, aceptó lo que da a entender.
Y conquistaron, dice, Ijión, Dan, Abelmaim y la ciudad de aprovisionamiento de Nectalí. Oyendo esto Baasa, dice, cesó de edificar a Rama y abandonó su obra. O sea, se quitó de donde estaba, que había estado como sitiándolo, como decimos nosotros, como sitiándolo. Eso es lo que nos da a entender, miren. Y luego nos dice aquí, entonces el rey Asa se tomó a toda Judá y se llevaron, dice, a Rama las piedras y las maderas con que Baasa edificó, y con ella edificaron a Jeba y a Mispa. O sea, se llevaron todo con lo que habían jalado el otro ejército para edificar, para que abandonaron para edificar. O sea, trajeron madera para hacer lo que tenían que hacer. Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Y luego nos dice el 7. En aquel tiempo, aquí ya mandó el Señor a decirle a él. ¿Qué pasa aquí? Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. En aquel tiempo, dice, vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá. O sea, le fue a decir al rey, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿O por qué hiciste lo otro? Espero que lo logremos entender. Y le dijo, dice, por cuanto te apoyaste, ¿a quién? En el rey de Asiria. O sea, le está diciendo, por cuanto te apoyaste a ese banco, o a ese prestamista, o a tu fuerza, o a tu arma, o a tu amigo, o a tu vecino, lo que sea, es lo que da a entender ahí. Miren. En aquel tiempo vino, dice, el vidente Ananí, dice, a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Asiria, oiga bien lo que dice, y no te apoyaste en tu padre, por esto el ejército del rey de Asiria ha escapado de tus manos. O sea, ese problema yo te lo hubiera podido resolver, pero como vos decidiste meter tu casa al banco, por decir algo, ¿va? O a un prestamista, o esto y aquello, esto se te va a complicar. La palabra lo dice muy claro. Él lo manifiesta de la manera de la guerra, pero eso mismo es un problema en una persona, en una familia, en un hogar. ¿Estamos entendiendo? Y miren lo que le dice luego lo dice aquí, miren. Los etíopes le está recordando, y los libios, dice, no era un ejército numeroso, o sea, era 1 millón de personas, con personas con carros, y lo derrotaste. ¿Por qué pasó? Y supuestamente el ejército que lo buscó era menos numeroso. Voy a leer. Los etíopes, dice, le está diciendo el vidente Ananí, o sea, el Señor mandando. Los etíopes, dice, y los libios no eran un ejército numerosísimo, dice, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en el Padre, Él los entregó en tus manos. ¿Estamos entendiendo? O sea, Él no era la cantidad de personas, era estar creyendo en que el Señor tenía el control de todo. Pero cuando nosotros lo despojamos en Él, mire, vuelvo a repetir. Los etíopes, lo que él está manifestando, los etíopes, dice, y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, dice, porque te apoyaste en el Padre, Él los entregó en tus manos. O sea, Él tomó el control de esa situación, es lo que da a entender. Miren lo que nos dice ahora en el 9, porque los ojos de mi Padre contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a quienes, a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Corazón perfecto para con Él, los que enteramente confiamos en Él, los que estamos en obediencia, como menciona la hermana. Entonces, Él está atento a las peticiones, está atento al cuidado, está atento a quitar cualquier tropiezo que pueda venir para nosotros. Pero cuando tenemos un corazón recto para con Él, dice, miren, no habla para con otra cosa, para el trabajo, la esposa, el esposo, los hijos, no, para con Él. Y luego dice aquí, miren, locamente has hecho en esto. O sea, ¿en qué? En tomar esa decisión de buscar al brazo del hombre y no al brazo del Señor. Es lo que manifiesta. Miren, repito, locamente has hecho, dice, en esto. Oiga bien lo que dice, porque de aquí en adelante, ¿qué es lo que dice? Habrá más guerra contra ti. O sea, habrá más problemas contra ti. Me dejaste, entonces ahora vienen los problemas, lo que leímos en el Jueces 5:8. Te apartaste del Señor, entonces ahora vienen los problemas. O sea, hay problemas que llegan no porque tenían que llegar, no, es porque la persona se lo busca. ¿Y por qué? Porque
ha decidido tomar una decisión errónea o locamente, como menciona ahí, y no seguir al Señor. Y mire la reacción de él, en vez de decir, por decir, arrepentirse, puchi, ¿cómo hago? Tiene razón, ¿qué puedo hacer? No, mire lo que pasa. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. O sea, se enojó con el que lo fue a amonestar, pero el que lo fue a amonestar fue a amonestarlo no porque él quería amonestarlo, fue a amonestarlo porque el Señor lo manda. Está como que viene usted, ¿por qué está diciéndome eso? Porque el Señor me tiene con esa palabra. No es cosa mía. Yo solo digo lo que el Señor me pone y punto. Y eso es lo que debemos de entender. Entonces, miren, entonces se enojó, dice Asa, contra el vidente y lo echó, dice, en la cárcel. Oiga bien, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. O sea, no actuó como dice el proverbio. Aconseja al sabio y te va a agradecer. Aconseja a un necio y te lo va a echar de enemigo. En los proverbios está. Entonces se enojó Asa, dice, contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa, dice, en aquel tiempo a algunos del pueblo. O sea, cambió. Entonces los problemas le cayeron encima. Y mire lo que nos dice luego lo demás. Mas he aquí, dice, los hechos de Asa primero y postrero están escritos en el libro de los reyes, Judá y de Israel. Y luego dice aquí, en el año 39, son 4 años después de su reinado, dice, mire lo que ya pasó. Asa enfermó gravemente de los pies. Pero ¿qué hizo? Y en su enfermedad, ¿qué dice ahí? No buscó al Padre, sino a los médicos. ¿Qué hizo la mujer de flujo de sangre? Esa mujer buscó por 12 años los médicos. Y dice la palabra que antes de irle mejor, le iba peor. Y la gente como dice, no, pero es que el Señor le dio la sabiduría a los médicos, sí, pero para los necios. Pero primero a Dios. Para los necios, porque nosotros debemos de irnos a Él. Pero es que es bien difícil. Para el Señor no hay nada imposible. Amén. Para el Señor no hay nada imposible. Entonces podemos ver que Él, como estaba enfurecido de todo, después de que enfermó, en vez de buscar al Señor, en su enfermedad, dice, no buscó al Señor, sino a lo mejor se apartó. Y luego ahí se durmió Asa con su padre, murió. Espero yo en el Señor, porque recuerden que aquí estamos en el Viejo Testamento, que esa gente en aquel entonces sí moría y dormía. Cuando Jesús llegó, espero que Él haya escuchado esa voz y pues haya sido rescatado. Porque si no, la palabra me demuestra que entonces, si Él no hizo eso, se perdió. Así de simple. Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Te pido, Padre, que permitas que cada uno de nosotros la podamos recibir, atesorar, pero sobre todo ser hacedores. Eso te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y tu Santo Espíritu, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por los bendices hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.